Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de los Hebreos. Hermanos, la fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por su fe, Abraham, obediente al llamado de Dios y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia. Por la fe vivió como extranjero en la tierra prometida, en tiendas de campaña, como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa después de él, porque ellos esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por su fe Sara, aun siendo estéril y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa, y así de un solo hombre, ya anciano, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como las arenas del mar. Todos ellos murieron firmes en la fe. No alcanzaron los bienes prometidos, pero los vieron y los saludaron con gozo desde lejos. Ellos reconocieron que eran extraños y peregrinos en la tierra. Quienes hablan así dan a entender claramente que van en busca de una patria, pues si hubieran añorado la patria de donde habían salido, habrían estado a tiempo de volver a ella todavía, pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, pues les tenía preparada una ciudad. Por su fe, Abraham, cuando Dios le puso una prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac, su único hijo, garantía de la promesa, porque Dios le había dicho: de Isaac nacerá la descendencia que ha de llevar tu nombre. Abraham pensaba en efecto que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Por eso le fue devuelto Isaac, que se convirtió así en un símbolo profético. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Marcos. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: Cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Bien, creo que es entendible o se nota que el tema principal de hoy, la palabra de Dios, es la fe, ¿cierto? Es un tema muy hablado siempre y quizás todos entendemos que es fe, pero hoy con estas lecturas podemos agregarle algo nuevo a la fe, porque siempre decimos fe es creer en lo que no vemos, fe es creer en Dios, esa fe ciega, eso es fe, claro que sí, creer en lo que no vemos porque Dios lo ha revelado, ¿sí? Pero vamos a desmenuzar y agregarle como un contenido más amplio y entendible a esa palabra de creer en lo que no vemos. La primera lectura nos habla de una fe de abandono. La primera característica de la fe es que la fe es abandono. Aún sabiendo que es mi único hijo, podría decir Abraham, y que hay una promesa de salvación en él, quiere que yo lo mate. Y Abraham se abandona hacia la palabra de Dios y va a hacer lo que Dios le pide, confiado en que la promesa sigue, confiado en que no va a quedar solo, pero obedeciendo a la palabra. Entonces, la primera palabra es: yo me abandono a la voluntad de Dios, yo me abandono. La fe es un abandonarse. No ponga mucho pero, no ponga mucha resistencia, ¿cierto? Es el ejemplo de los santos. Si esta enfermedad me va a llevar a la muerte, yo tengo fe en Dios, que va a pasar lo que Dios quiera para mi vida.
Entonces, es el abandonarse. Cuando nosotros tenemos fe, nos abandonamos en Dios, sin restricciones, sin quejas, sin súplicas del por qué nos pasa, ¿cierto? Sin amenazas, ¿sí ven? Sin advertencias, simplemente yo me abandono en las manos de Dios. Segundo, la fe es un acto, la fe en acción. Yo tengo fe cuando actúo. Tú tienes fe en Dios, entonces empieza a actuar, ¿cierto? Cuando yo empiezo a ejercer mi ministerio, cuando yo empiezo a la evangelización, a hacer cosas que se noten, es porque yo tengo fe. Yo porque evangelizo, porque tengo fe. Yo porque ayudo, porque tengo fe. Entonces la segunda palabra es que la fe es una muestra de lo que realmente yo creo. Yo creo y lo demuestro con la fe. De hecho, así lo tiene Santiago, ¿cierto? Muéstrame tu fe sin obras, que yo a través de mis obras te muestro mi fe. La fe es una obra. El obrar es prueba de mi fe. Todas las obras que yo pueda hacer, toda la misión, toda la evangelización que yo pueda hacer, es señal de que yo tengo fe. ¿Listo? Que eso es muy importante. ¿Listo? El abandonarnos y el obrar. Ahora, entrando en el Evangelio, ¿listo? La fe es aprender a manejar, a controlar el miedo. El miedo es el peor enemigo del ser humano. Y el miedo cuando habla y el miedo cuando actúa es una falta de fe. Entonces fíjense y verá, cuando uno tiene miedo, uno no obra, uno se esconde. Y cuando uno tiene miedo, uno no se abandona, uno está predispuesto. Entonces, el miedo es el enemigo de la fe. Cuando tenemos miedo, todo se oscurece. Cuando tenemos miedo, todo se bloquea. Entonces, por eso dice Jesús, ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Entonces, y decía dejar actuar o dejar hablar al miedo, porque el miedo es una emoción, todos sentimos miedo. El problema es que si lo dejamos actuar, bloqueamos la fe. Ojo, todos tenemos miedo, todos sentimos miedo, pero entonces, ¿qué hay que hacer? Para vencer el miedo o para no dejar actuar el miedo, hay que tener fe. En la medida en que yo me abandone a la voluntad de Dios y en la medida en que yo empiece a hacer obras, mi miedo entonces ya no lo dejo obrar ni actuar. Está en mí, lo reconozco, vive en mí, pero no me dejo actuar. No dejo actuar el miedo, no dejo hablar el miedo, sino que al contrario, dejo hablar y dejo actuar la fe. Y por eso es algo bien bonito en el Evangelio. Cuando hay miedo y lo dejas hablar y lo dejas actuar, entonces no hay fe. Una persona de fe es una persona que se abandona y actúa. Una persona sin fe es una persona que se esconde y bloquea. No hace nada, es egoísta, se esconde, bloquea y no trabaja, no se muestra con las obras. Entonces, aquí viene este tema de hoy. Tenemos que pedirle al Señor que aumente nuestra fe. ¿Qué significa? Que nos permita abandonarnos más a Él y que nos permita trabajar más para Él. En la medida en que nos abandonemos y trabajemos, abandonarse, otra palabra puede servir, dispongámonos. Que no haya predisposición. Mucho cuidado, yo me dispongo, ¿sí? En cada acontecer de mi vida yo me dispongo porque tengo fe. No me quejo, no me pongo a llorar, no. Yo me dispongo. Eso significa que soy una persona de fe. Así que en este día, pidamos al Señor que nos aumente la fe, que nos aleje el miedo, que nos ayude a obrar más y a no predisponernos tanto. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, antes de la bendición, entonces les recuerdo, hoy el encuentro de parejas, 7 de la noche la Eucaristía y luego a las 8 el encuentro en la cafetería de la escuela y el domingo 2:30 de la tarde el seminario, día de la presentación del Señor, día de la Candelaria, donde vamos a tener la bendición de algunos sacramentales, exposición del Santísimo, una conferencia, momentos de alabanza. Entonces será una tarde de bendición, así que los esperamos también el domingo 2:30 de la tarde en la parroquia San Michael. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.